Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una serie que funcionó estupendamente, una serie muy importante que vio muchísima gente, que fue un éxito y que sobre todo sirvió para lanzar de forma meteórica la carrera de un actor hasta el estrellato. Me refiero a Pierce Brosnan y, como no, la serie es Remington Steele. Remington Steele es una serie norteamericana de carácter detectivesco de la NBC que se emitió entre 1982 y 1987, al menos en su emisión original, que funcionó estupendamente, si bien al final pues ya fue decayendo, pero en su momento, sobre todo al principio, fue algo muy novedoso y muy destacado y que tuvo mucho recorrido y mucha audiencia. La serie completa son 5 temporadas, distribuidas en 94 capítulos de 55 minutos. Temporadas irregulares, como ahora veremos, pero bueno. La serie combina la acción detectivesca, de investigación, de buscar al criminal, de detenerlo, tal y cual, con una cierta subtrama romántica. Esto es algo que caracteriza al creador, que en este caso son dos, que son Robert Butler y Michael Gleason. Robert Butler es también el creador de otra serie, muy famosa igualmente, posterior a esta en algo, que es Luz de Luna, que es donde conocimos a Bruce Willis. O sea, este señor, cuando hace una serie, para el actor que coja de protagonista es un momio, es un chollo, porque a Pierce Brosnan nadie lo conocía hasta Remington Steele, y fíjate hoy, y a Bruce Willis no lo conocía nadie antes de Luz de Luna, y fíjate tú dónde ha llegado el Bruce Willis, que a mí me parece un actor estupendo y muy interesante y muy divertido. Después, las mujeres tienen menos suerte, porque en Luz de Luna, Cybill Shepherd, pues bueno, ya era una estrella y bueno, sí, funcionó muy bien y le fue bien, pero no le aportó nada. Y la protagonista de Remington Steele, que es Stephanie Cimbalist, pues tampoco salió de cierto anonimato, dentro de que ella es una actriz fundamentalmente de teatro. Pero bueno, esto ahora llegaremos cuando hablemos un poco del reparto. Pero vamos a ver alguna cosa más de la serie. Así como he dicho, son 5 temporadas, que cada una de ellas tiene, las 4 primeras solamente, tienen 22 capítulos. 22 capítulos que seguían, pero de pronto la audiencia empezó a bajar, pérdida de espectadores, etcétera, con lo cual eso conlleva de spot, de respaldo comercial. Y la última temporada son solo 6 capítulos, pero dobles. O sea, son 3 historias, cada una desarrollada en 2 capítulos. Son 6 capítulos donde se cierra, termina la serie y ya no hay más Remington Steele. ¿Cuál es la premisa de la serie de punto de partida? Tiene también que ver con Luz de Luna, pero a mí me gusta más esta en ese sentido porque es más innovador. Pero es que estamos hablando de 1982, que por un lado parece que fuera poco menos que el Pleistoceno, pero por otro parece que fuera antes de ayer, en según qué cosa. Entonces, esta perspectiva, que es novedosa, en aquella época era novedosa, pero es que eran así las cosas. ¿El punto de partida cuál es? Pues una mujer llamada Laura Holt, que es detective, de profesión. O sea, ella se ha preparado para ser detective. Además, una buena detective. Sabe seguir las pistas, tiene paciencia, tiene inteligencia, tiene talento, tiene ciertos contactos, tiene ciertas cosas, pero no tiene un cliente. Ella monta una agencia de detectives y no va nadie. ¿Por qué? Porque nadie se fía de una detective que sea mujer. O sea, a la mujer no se le considera lo suficientemente fuerte, lo suficientemente agresiva, lo suficientemente inteligente, yo qué sé, como para ser un detective. Entonces, ¿ella qué hace? En vez de renunciar a su proyecto, que es su vida también, decide mentir, decide idear una estratagema que consiste en atraer a un tío que sea un detective a ser posible, puede ser un actor, porque en este caso parece ser que al principio era un actor, pero también era detective, que haga del hombre que da la cara, del hombre de paja. Él da la cara, como un testaferro, él va, quiero hablar con el detective, sí, pase, y hablaban con él, ella estaba allí como secretaria o lo que fuera, y después la que resolvía el asunto era ella. Y así encuentra al tal Remington Steele, que al fin y a la postre será el nombre de la agencia, Remington Steele. De la agencia de detective, el nombre del detective. Y entonces ya sí. Entonces ya empiezan a venir los clientes, empiezan a resolver casos, que hasta ese momento ya estaba pues a 2 velas porque no tenía ningún caso para resolver. Tanto así, la cosa va funcionando bien, que a partir de la segunda temporada contratan una secretaria, que es el tercer personaje
recurrente de la serie, que siempre estaba pues allí danzando y que aportaba comicidad y que aportaba elementos entrañables y tal. ¿Qué ocurre? Que ya llegaremos a esto. Que ella es muy buena detective y es la que termina siempre pues dando con la tecla que hay que tocar para dar con la clave del asunto. Pero tiene la mala suerte también de que el pretencioso del Remington Steele, que es un bueno para nada, es un mediocre, un señor desconocido que nadie, eso sí, atractivo y nada tonto, con mucha capacidad de atracción en la gente, de que le guste mucho carisma, pero muchas veces, aunque ella sea la que desarrolla toda la investigación y lleva a cabo toda la indagación y tal, el que al final le da la chispita, la chispa que hace explosionar la solución o resuelve de forma definitiva el caso por casualidad, por la razón que sea, es él. No siempre, pero algunas veces. Y eso a ella le repatea y se lo llevan los demonios. Entonces se llevan relativamente mal porque ella es la jefa, ella es la dueña de la agencia y ella es la que investiga de verdad. El otro está ahí para hacer de figurón. Pero va habiendo rivalidad entre ellos porque los dos quieren ser detectives, quieren ser los que resuelven los casos, quieren ser cada uno superior al otro. Pero a la vez hay una atracción mutua evidente, igual que pasa en Luz de Luna, por otra parte. Lo cual no quita que sea conflictiva y que no se consume, se caso hasta el final de la serie. Es un juego también que manejan los productores. Es decir, si yo hago como que están, que sí, que si no, ahora él va por ella, ahora ella lo rechaza, pero después ella va por él y es él el que se siente agraviado y no quiere, pues voy teniendo al espectador una atención añadida a los casos que componen cada uno de los capítulos, que salvo los últimos, como he dicho, los de la última temporada, son independientes de estos 55 minutos, independientes cada uno de otro. Es una historia cada uno, un caso. Que yo a veces me pongo a pensar, digo, hay que ver los guionistas estos, porque oye, series de 90 capítulos y otra serie de los mismos, y cada capítulo un caso. O sea, tienes que idear un problema, un dilema, un interrogante que tenga ciertas pautas para descubrirlo, para resolverlo y resolverlo. Y ahora, siguiente capítulo, otra vez lo mismo. Y son gente que escriben cientos y cientos de historias de estas. Yo no sé si... Hombre, hay algunas que se nota mucho que copian, que se alimentan, se retroalimentan unos de otros, que hay elementos recurrentes, pero vamos, eso más en época reciente. En aquella época buscaban cada uno ser más original que el otro, buscaban hacer casos más interesantes, más atractivos, por la acción en sí, también por los personajes, como en los casos estos que estamos hablando, de Remington Steele, donde la tensión romántica no consumada, no satisfecha, pues era un elemento esencial de la serie. En definitiva, el concepto es este. Ella, una persona válida, una persona inteligente, talentosa, mujer, tiene una agencia de detectives que no funciona, que no hay nadie porque nadie confía en ella. En el momento en que trae a alguien que aparenta valer para eso, servir para eso, es que me estoy acordando, es que el personaje no es Remington Steele. El personaje, el nombre de Remington Steele se lo pone ella. Él es un personaje que yo no recuerdo que tuviera otro nombre, se le conoce como Remington Steele, pero él aparece por allí porque ella está buscando a alguien para hacerlo pasar por detective. Y él dice que es investigador. Entonces lo pone, y no, pero te va a llamar Remington Steele como la esta, y va a ser la cara visible de la empresa. Y entonces ya empieza a funcionar, siempre sobre el apoyo, el pilar fundamental y el trabajo esencial de ella, de Laura Hall, no de Remington Steele. Pero era la visión del mundo que había. La agencia llega a tener muchísimo éxito, llega a ser un éxito extraordinario. Y bueno, la pareja esta con sus complicidades y con sus desavenencias, pues hacen que todo funcione muy bien. No solo la agencia de detectives que van resolviendo, sino la serie en sí, que tuvo muchísimos espectadores. Y ya digo, a un desconocido Pierce Brosnan, que ya había hecho cosas, y cosas importantes, como ahora veremos algunas, pero fue lo que lo catapultó a ser considerado un actor de primerísimo orden. Él ya había hecho, por ejemplo, vamos a hablar un poco de Pierce Brosnan, él ya había hecho El Cuarto Protocolo, haciendo el ruso, el malo, el rival de Michael Caine, que es un personaje terrible el que hace de Pierce Brosnan ahí, y lo hace muy bien, muy sobrio, un poco demasiado cabreado con el mundo todo el tiempo el gesto que lleva, pero es que lo pide el personaje, ¿no? Ya con posterioridad a Remington Steele, lo hemos visto, por ejemplo, en El Señor Doubtfire, que es el rival de Robin Williams en La conquista de su mujer. Un pueblo llamado Dante's Peak, sobre cataclismos de estos, terremotos, tal. Mars Attacks es una película muy colectiva de Tim Burton, pero él es uno de los protagonistas, además,
hace una parodia de sí mismo porque hace como un agente secreto, una especie de investigador que le cambian las cabezas con unos animales, tal. Es muy gracioso el personaje ese. El sastre de Panamá, una de espionaje muy interesante. O también, bueno, hay muchas más, podríamos decir muchas más, pero básicamente la franquicia está en Mamma Mía, en las versiones fílmicas que está Meryl Streep como la más destacada, que en la última aparece Cher, o la penúltima, no sé si hay otra posterior. Pues, Pierre Brosnan es uno de la Mamma Mía. Y sobre todo también ha sido muy interesante, en mi opinión, su labor como personaje James Bond, el 007, el agente de la inteligencia británica más conocido del mundo, era un agente secreto que lo conocía todo el mundo, porque todo el mundo James Bond, y sabía todo el mundo quién era, aunque eso sí, tenía que pensar en qué época estaba, porque si no, podía ser Sean Connery, podía ser el otro, aquel que hizo nada más que una película, podía ser Roger Moore, podía ser Timothy Dalton, podía ser el mismo Daniel Craig o Pierre Brosnan. O sea, ha habido varios 007, entonces todos se llaman igual, James Bond 007, pero son distintos, entonces, pero no, a mí las películas, a mí, sin ser el 007 unas películas que me hagan perder el sentido, me parecen muy certeras, muy distraídas, y algunas muy buenas, ¿eh? Y algunas de protagonizadas por Pierre Brosnan que están bastante bien. Pero bueno, esto por hablar algo de él. Por su parte, su coprotagonista, antagonista, era Laura Holt, interpretado, como hemos dicho, por Stephanie Symbalist. Stephanie Symbalist a mí me parece una actriz extraordinaria y en aquella época estaba en un momento muy dulce de edad y de madurez dramática, porque era una chica joven, tendría unos 30 años entonces por ahí, muy guapa, en mi opinión muy guapa, pero ya tenía muchas tablas, porque su padre, Ephraim Symbalist Jr., en cierto acto de nepotismo, pero también de reconocimiento de la verdad, porque claro, que pasa una cosa, yo tengo un hijo que es muy talentoso, es lo mismo que yo, y a lo mejor es mejor que yo, pero ya dicen, no, como es su padre ya lo ha enganchado, lo ha enchufado. A veces es necesario darle una ayuda, porque la competencia en muchas cosas es muy grande, pero si prevalece el talento y la capacidad, ¿por qué no? Porque por ser uno hijo de otro ya no puede hacer el mismo trabajo. Entonces, Ephraim Symbalist Jr. fue un actor en su momento muy conocido y que apoyó y apostó por la carrera de su hija. Lo que pasa es que Stephanie Symbalist, sobre todo, ha hecho y hace teatro. Ella en su repertorio ha hecho muchísimas cosas, ha hecho todo, o sea, que voy a decir, desde los ingleses isabelinos, después los norteamericanos estos de O'Neill, de toda esta gente de Miller, de Tennessee Williams, de esta generación, a gente posterior. Ha hecho de lo clasicismo a lo más vanguardista. Es una actriz que es muy versátil y tiene una trayectoria teatral de verdad de primerísimo orden. Y después en cine, televisión, ha hecho otras cosas. Por ejemplo, recuerdo que hizo una serie con Edward Asner, conocido universalmente por Lou Grant, de aquella época, sobre el mundo del periodismo. También una película con Charlton Heston, que es The Awakening, El Despertar, que era el despertar de una momia. Era un arqueólogo que iba a Egipto, encontraba el sarcófago de turno, y la momia, que era femenina, que era Stephanie Symbalist, pues recobraba la vida y era malísima, vamos, nada más que quería cargarse a todo el mundo. Y después también ha hecho algunos personajes en televisión y eso, con su padre, con Ephraim Symbalist Jr., que, por ejemplo, a modo de anécdota, porque esto no lo vamos a contar nunca más, o sea que pues aprovecho y lo cuento hoy. Y bueno, el Ephraim Symbalist Jr. es la voz de Batman, de Bruce Wayne, en la serie Batman Taz, Batman de Animated Series, que hemos hablado en el canal de ella, que me parece extraordinaria. La voz de Batman, esa voz, es este actor. Y alguna de las villanas de la serie de Batman, la voz se la pone su hija, se la pone Stephanie Symbalist. Es una voz también muy característica, que no le pega nada al físico, porque ella tiene un físico más pronto de mujer enérgica, pero delicada, y tiene una voz fuerte, tiene una voz ruda cuando quiere, ¿eh? Y para concluir el elenco de personajes recurrentes de la serie, tenemos a Mildred, que es la secretaria que se incorpora al equipo en la segunda temporada. Mildred Krebs, una mujer ya madura, muy risueña, así corpulenta, gordita, con el pelo teñido de rubio, de cierta edad, pero que era muy graciosa, porque aparte de cómo presentaba a los clientes y todo esto, o lo que le iba sugiriendo, mira que esto que no sé qué, como cosa suya, a los detectives para orientarlos, era la que estaba al cabo de la calle de las relaciones de lo que sentían los dos el uno por el otro. Entonces ella le aconsejaba que se uniera o que lo mandara a freír espárrago al otro. Y era un personaje curioso y además gracioso. Aportaba comicidad y aportaba, bueno, pues eso, pues un elemento
de distensión, pues de contrapunto lógico en este tipo de materiales. La actriz encargada de interpretar a Mildred fue Doris Roberts, una actriz ya veterana que bueno, también ha hecho bastantes películas y series, pero siempre en personajes secundarios, capitulares, pero siempre significativos, tampoco muy olvidables. Yo, por ejemplo, recuerdo una película Descalzo en el parque, donde ella pues tiene un personaje secundario, pero interesante. Y sobre todo, hay dos monumentos televisivos bueno, que en los que ella intervino, que funcionaron divinamente. Uno, el show de Mary Tyler Moore, que esto fue un bombazo, esto tuvo yo no sé qué cantidad de años, la Mary Tyler Moore haciendo de sí misma, que tampoco, que era un personaje, pero bueno, con Rhoda y con la otra y tal, y estaba esta también por allí. Y después en otra cosa llamada Todo el mundo quiere a Raymond, que es una serie pues de bonomía, de simpatía, de atracción, de empatía, y donde ella también interviene. En fin, Remington Steele a mí es una serie que me parece que supo acertar en su momento con algo que era novedoso, que era insólito. Sí, había habido La mujer policía de Angie Dickinson, de la que ya hablamos aquí en su momento, pero aquello era un caso, era una policía que estaba en la policía, en el cuerpo de policía. Este caso, Remington Steele, era Laura Holt, que era una mujer validísima, con unas habilidades para investigar y tal, muy importantes, pero que nadie le hacía ni caso, simplemente por el hecho de ser mujer. Y el efecto de poner a un señor de parapeto, pues ya le servía para tener un éxito inconmensurable y poder demostrar sus dotes y su talento, siempre manteniéndose en la sombra, sin reconocer como propio la autenticidad de la resolución de los casos. Es que frente a ese aspecto frívolo de este tipo de series, de las relaciones de ellos, sobre todo de la imagen que se tenía entonces de Pierce Brosnan, pues hay estas cosas latiendo, aleteando por allí, que a lo mejor los creadores ni se lo plantean de así, ¿no? Pero que realmente están y son así y funcionan así. Y este ha sido el caso de Remington Steele, que es de lo que hemos hablado hoy y que ya vamos a concluir. Como supongo que si eres de según qué generación, seguro que la has visto, por ejemplo de la mía, porque lo ponían por la televisión y lo veía todo el mundo, y después la han repuesto más veces, con bastante éxito parece ser, pues espero habértela recordado. Si no la conoces y tienes ocasión de verla, pues verás una serie que yo creo que ha envejecido bien, salvo eso que acabamos de decir, ese concepto de lo femenino como algo de segunda línea, que yo creo que está cada vez más superado, por suerte, y que va cada vez más en vías de la normalidad, la equidad, no la superioridad tampoco de uno sobre el otro, sino la equidad, que es lo que me parece a mí que es lo responsable y lo razonable. Pero es una serie que se ve bien, distraída, simpática, y una serie detectivesca como ahora hacen otras, quizá peores. Y nada, si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos en el canal, que te suscribas, que sabéis que los suscriptores no hacen falta para poder mejorar el tema este de YouTube y todo esto. Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.